En este vídeo voy a explicar las macros que gestionan una base de datos de dos tablas, una con los datos del empleado y otra con las capacidades del empleado. De los empleados que trabajan en los turnos de guardia de un hospital. Esta aplicación está desarrollada para los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, TCAES, pero puede adaptarse a cualquier grupo de empleados. Los datos de empleados son número de empleados, nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico y número de plaza. Todos son datos obligatorios. Se puede buscar por número de empleado, por número de plaza o por parte del nombre y apellidos. Las capacidades son reanimación, observación, respiratorio, polivalente CA y CB. Y solo pueden valer sí o no. En la hoja base de datos están los datos del empleado, uno en cada fila. El que está resaltado en verde es el empleado que se ha encontrado al buscar. En la hoja capacidades están las capacidades de cada empleado por su nombre y apellidos. Este campo no es bueno para hacer de clave en primaria entre las dos tablas, la de datos de empleados en la base de datos y la de capacidades, por lo que la clave principal será el número de fila de cada una de estas dos tablas. En la hoja de registro de TCAES hay tres botones, uno para limpiar, otro para registrar y otro para buscar. Estos botones se activan mediante las macros que hay en el módulo de registro TCAES. Cuando se hace clic en el botón limpiar de la hoja de registro, se llama a la macro limpiar, que pone en blanco los datos del empleado y sus capacidades, mediante llamadas a rangos definidos en el administrador de nombres. Haciendo clic en el botón registrar, se llama a la macro registrar, que va a comprobar si existe el nuevo empleado, en cuyo caso se puede actualizar, o si es un empleado nuevo. En el caso se registrarán sus datos y sus capacidades. Lo que se hace primeramente es chequear los campos obligatorios, llamando a la macro chequear registro. Luego se busca un empleado para saber si ya existe. Se chequea el empleado y si ya tiene datos, pero son diferentes a los que se meten en el registro, lo que se hace es preguntar si se quieren actualizar esos datos. En caso afirmativo, se actualiza el empleado llamando a la macro actualizar empleado. En caso de que los datos sean iguales en el registro y en la base de datos, simplemente se informa. Si no existe el empleado, se lanza un mensaje preguntando si quiere registrar el empleado. En caso afirmativo, se registra el empleado y se busca en la base de datos para los datos y sus capacidades para informarlos en la hoja de registro. La macro registrar empleado lo primero que hace es definir una nueva variable del tipo list row.
para trabajar con listas de filas dentro de una tabla. Se define en la hoja base de datos, en la tabla base de datos como listRows y se llama al procedimiento añadir. Con esa nueva fila se van creando los datos de esa fila. Lo mismo se hace creando una nueva fila en la hoja capacidades de la tabla capacidades. La macro actualizar empleado se le pasa una fila de empleado y se llama a la misma listRows de esa fila. En la tabla base de datos se van actualizando cada uno de los campos de esa fila. En la hoja capacidades, tabla capacidades, se hace lo mismo. listRows, fila de empleado y se actualizan los datos de esa fila. La función chequear empleado se le pasa una fila de empleado y devuelve un booleano, un verdadero, si hay que actualizar esa fila. Lo primero que se hace es usar listRows de ese empleado para buscar en la tabla base de datos. Si los valores del registro y de la tabla son iguales, no hay que actualizar. En caso contrario, hay que actualizar. Si son iguales los datos del empleado, se mira si los datos de capacidades son iguales. En caso de ser iguales, no se actualiza. En caso contrario, se actualiza. Y se pasa el valor de actualización a la función chequear empleado para que devuelva si hay que actualizar o no. La función chequear registro devuelve el campo obligatorio que nos ha informado. Puede ser el número, puede ser el nombre, teléfono, el correo, la plaza y en los datos de capacidades, por ejemplo, la reanimación. En caso de que todos los datos obligatorios se hayan informado, chequear registro devuelve un valor vacío. La macro buscar lo que hace es buscar los datos de empleado en la base de datos y copiar esos datos en el registro. Si el número de empleado en el registro no está vacío, se llama a la función buscar empleado por número y el valor que hemos metido en el número de empleado. En caso de que el registro número esté vacío, se busca por su nombre con la función buscar empleado. Si no se ha encontrado en ningún otro caso, se busca por su número de plaza con la función buscar empleado, tipo plaza y el número de plaza. En caso de que el empleado sea un número de fila mayor que 0, se llama a la macro cambiar hipervínculos, tanto para los bases de datos como para las capacidades. A continuación, la macro buscar lo que hace es llamar a la macro resaltar eliminado para la tabla de capacidades y llama también a la macro resaltar la fila en la tabla de capacidades para el empleado encontrado. Vamos a la fila de ese empleado
y también en la base de datos, en la hoja base de datos, resaltamos el resaltar eliminado, se quita todos los datos, las filas resaltadas, y se marca la fila del empleado encontrado. Y se va a esa fila con scroll. Luego se llama a la macro copiar empleado para ese empleado y se vuelve a seleccionar la hoja registro. Si no se han introducido datos de búsqueda, se avisa con un mensaje. La macro copiar empleado lo que hace es, primero en la hoja base de datos, copiar los datos de una fila a la hoja registro. Lo mismo hace en la hoja capacidades. La función buscar empleado, uno de sus argumentos es el tipo de búsqueda y el valor de la búsqueda, y devuelve una fila del empleado encontrado. Si en caso de que el tipo sea numérico, número de empleado, por ejemplo, lo que hace es, en la tabla base de datos, buscar por número de empleado y con valor completo. En caso de nombre, busca en nombre y apellidos, y es por una parte del nombre. Cualquier parte del nombre devolverá la primera ocurrencia. En el caso de plaza, en la base de datos, busca por número de plaza. Si encuentra un empleado, lo devuelve como la fila de ese empleado. Si no lo encuentra, avisa con un mensaje que no se ha encontrado el empleado. Siempre devuelve la fila del empleado encontrado o un 0 si no encuentra ni el empleado. La macro resaltar eliminado lo que hace es quitar el color de la fila anterior que se encontró. La macro resaltar fila para una determinada tabla y una determinada fila lo que hace es seleccionar el rango de la fila y marcarlo en color verde oscuro. La macro cambiar hipervínculos para un determinado empleado lo que hace es, en cada una de las hojas de registro, base de datos y capacidades, llamar a la macro cambiar hipervínculo. La macro cambiar hipervínculo hoja para las hojas de base de datos y de capacidades lo que hace es cambiar el hiperenlace para esa hoja y ese número de empleado, con lo que cuando cambiemos de hoja se irá a la fila marcada. Y hasta aquí la explicación del módulo de registro TKS y de sus macros y sus funciones. Si necesitas analizar estas macros, lo que tienes que hacer es descargar en un artículo de mi blog, que pondré en la descripción del vídeo, este prototipo número 2.